La luz de la verdad. Saludos y bendiciones a los hermanos y oyentes de estos estudios de escatología. Tercera clase de escatología, tema principal, las señales de Jesús ante su venida. Los falsos cristos y falsos profetas, las guerras y rumores de guerras, la peste, epidemias y pandemias, hambre, terremoto. El amor se enfriará por la violencia de los seres humanos, la extensión del Evangelio. Leemos un artículo de una página web llamada La Trompeta. Actualmente se habla de mucho sobre el fin de los días. Observando a este mundo en convulsiones y viendo los eventos que lo desestabilizan, aumentando más peligrosamente, muchas personas, ya sean religiosas, inclinadas o no, están poniendo más atención a todo tipo de profecías terribles, incluyendo las que involucran la luna de sangre y novillas rojas. Los periodistas, la gente común, están pensando abiertamente acerca de las señales sobrenaturales, los cataclismos masivos, inundaciones, sequía, incendios, en el fin del mundo. Se pregunta si estaremos enfrentando los eventos descritos en las profecías bíblicas. Hagamos una oración a Dios antes de empezar esta clase. Que el Señor nos dé sabiduría, sensibilidad en el espíritu para ser librados de todo engaño, mentira en estos tiempos. Señor, alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre y glorificamos el nombre del Altísimo, el Eterno, el Poderoso, aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia, porque siendo tú Dios, creador de los cielos y de la tierra, que con el poder de tu palabra creaste todas las cosas y todas están sujetas a ti, has mostrado tu amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, hombres y mujeres alejados de ti, andando en nuestras propias vidas, tú mostraste ese amor en la cruz para redimirnos de todo pecado, perdonar todos nuestros errores, ofreciéndonos la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor, por ese amor tan profundo y tan maravilloso, y gracias por tu persona que ha llegado a nuestras vidas, le ha dado paz, seguridad y confianza en ti. Queremos acercarnos a ti confiadamente. Queremos ser como María, acercarnos a tus pies, a oír de tu palabra, que tú nos instruyas, que tú nos enseñes sobre estos tiempos. Enséñanos a discernir, a ver, a conocer todos estos eventos que se están manifestando en estos tiempos de engaño, de rumores de guerra, de pandemia, de infecciones, de virus, todo lo que se está sucediendo. Guarda nuestro corazón, guarda nuestra alma, guarda nuestra mente de ese miedo, de ese terror, de ese pánico que poco a poco va creciendo en esta humanidad. Señor, afírmanos en tu palabra, porque creemos que tu palabra es verdad. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. ¿Cómo se está preparando el escenario profético en estos tiempos? Hoy veremos sobre este tema. Aclaración sobre la venida del Señor en dos partes, una a las nubes y otra en poder y gloria. Las olas que vienen de engaño, de miedo, incluso pánico. La necesidad de buscar a Dios.
Muchas profecías están tomando forma y voz en estos tiempos. Cambio climático, se dice con la naturaleza no hay quien pueda, y eso es una verdad. Hoy se está viviendo en Madrid y en otras comunidades de España. La Tercera Guerra Mundial, guerra biológica, pandemia. Un año llevamos con ella y estamos incluso peor. ¿Tiene que ver con las profecías de los últimos tiempos? Yo creo que sí. Los choques religiosos, las guerras comerciales, regímenes radicales, armas de destrucción masiva, fin del mundo. Pero las profecías están ahí, en la Biblia. Y de ahí viene la frase tiempos del fin. Los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles y el mismo Jesucristo lo profetizó. De hecho, él profetizó sobre las señales antes de su venida y del fin del mundo. Empezamos con un consejo de Jesús, Mateo 24. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Le sigue el consejo de Pablo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. En la visión actual de Colosenses capítulo 2, 8, nos dice así, tengan cuidado, no preste atención a los que quieren engañarlo, con ideas y razonamiento que parece contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedecen a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. El texto bíblico que estamos tratando en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 nos dice así. Los apóstoles le hacen 3 preguntas a Jesús, diciendo, dinos, ¿cuándo será estas cosas? Cuando le habló del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida? Señales antes de la venida de Jesús. Y del fin del siglo, fin de este mundo que vemos con nuestros ojos. Seguimos estudiando la escatología bíblica, siguiendo las señales de Jesús y sus apóstoles, viendo las respuestas de Jesús a sus discípulos. La del templo ya la vimos, pasamos a ver las otras. Señales antes de su venida. Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Leemos Mateo 24. Porque vendrá y se dará eventos, sucesos, acontecimientos que nos hará temblar, mover en el espíritu, tocando los pensamientos, las emociones, los sentimientos, con la intención de que abandonemos la fe. Es decir, en estos últimos tiempos vendrá esa ola de engaño, de miedo, de necesidad, y esos eventos, sucesos y acontecimientos puede llegar a que nos haga temblar y mover en el espíritu, tocando los pensamientos, las emociones, los sentimientos, con esa intención de que abandonemos la fe. Pablo aconseja que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. Jesús nos dice, paralelo a las señales de los últimos tiempos, no os turbéis, no perdáis el control, no perdáis la dirección, la luz, la claridad, no desesperéis, no perdáis la fe ni la esperanza y creed en las promesas. No os turbéis, porque cuando una persona se turba, pierde la luz, pierde la dirección, pierde el rumbo. Conocer que estas cosas están a la puerta. Conocer, saber, estar preparado. Falta poco ya. ¿Cómo serán esos momentos? Más como los días de Noé,
que comían, se casaban, se daban casamientos, es decir, todo normal. Aunque haya cambio en la sociedad, seguiremos su ritmo de vida, tan normal dentro de sus limitaciones, sus días diarios y sus actividades. Habrá terror, grandes señales en el cielo, la luna, los cambios climáticos, lluvias torrenciales, nieve, sequía, plaga de insectos, de virus. Eso asusta como asusta las tormentas y los rayos. Jesús nos dice, no os alarméis, no busque otra fuente, quédate firme en la fe, la palabra de Dios que permanece. Los cielos y la tierra pasará, mas la palabra de Dios permanecerá. Todo esto es principio de dolores, pero aún no es el fin. Y además es necesario que todo esto pase. Dice el texto bíblico de Mateo 24, 4. Respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Recuerda y señala esto, porque es necesario que todo esto acontezca, lo que acabo de decir. Porque se levantará nación contra nación, reinos contra reinos. Habrá peste, pandemia, hambre, terremoto en diferentes lugares. Para haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Te animo a perseverar en los caminos del Señor, a estar, a permanecer ahí. Todo esto será principios de dolores. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, no entendiendo hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. De una forma natural se comportará la sociedad, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Nos dice Lucas con relación al texto de escatología. Y habrá, Lucas 21, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, habrá hambre, habrá pestilencia, habrá terror y grandes señales en el cielo. Nos dice Marco 13, mas cuando oigáis de guerra y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambre, alboroto, principio de dolores, son todo esto. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Las señales dichas por Jesús ante su venida. Una aclaración sobre su venida. Creemos que la venida del Señor será en dos manifestaciones. Primero, el Señor vendrá por su iglesia en las nubes. Leemos 1 Tesalonicenses 4, 16.
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompetas de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La venida del Señor tendrá dos manifestaciones. Una, Cristo viene en las nubes y la iglesia literalmente es arrebatada. Dice Primera Tesalonicenses, capítulo 4, 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes ellos? Los muertos que han resucitado en el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es decir, tanto creyentes vivos como creyentes que están muertos serán resucitados y los dos seremos arrebatados al cielo en las nubes para recibir al Señor. Dice Mateo capítulo 24, 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. En esos momentos, cuando la voz de Dios, la voz de trompeta, la voz de arcángel, la voz de mando del Señor, uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Uno va a ser arrebatado a las nubes, al cielo, y el otro se quedará aquí en la tierra. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. La una será llevada al cielo y la otra se quedará. ¿Por qué se irá una y por qué se quedará la otra? Porque una cree en Dios, sigue creyendo en el Señor, ha recibido al Señor en su corazón como su Salvador. Esa tiene su confianza de que un día el Señor vendrá por ella y en ese momento será arrebatada. ¿Y cómo puede ser esto? Pues mira cómo será. Primera de Corintios capítulo 15. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptiblemente y nosotros seremos transformados. Es decir, al sonido de la trompeta, a la voz de mando, a la voz de arcángel, a las trompetas de Dios. No sé cómo será eso, pero la oiremos y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados en otra dimensión. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15, hay un cuerpo celestial y hay un cuerpo terrenal, pero una es la gloria de lo celestial y la otra es la de lo terrenal. Es decir, ahora nosotros en vida tenemos un cuerpo terrenal. Con este cuerpo no podemos pasar, no podemos volar. Pero en un abrir y cerrar de ojos nuestro cuerpo será transformado a un cuerpo celestial, como el cuerpo de Jesucristo. Esa transformación de cuerpo será en un instante, en un momento, y seremos arrebatados al cielo. Pablo nos dice aquí, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos los que creemos seremos transformados. ¿Para qué? Para subir al cielo y estar con Dios. Será una venida para la iglesia, para los nacidos de nuevos en Cristo, para los que han recibido a Cristo en su vida y le siguen. Misterio, pero así lo dice y así lo creo y así será. Te animo a que recibas a Jesús como tu Salvador personal. ¿Cómo puede hacer eso? Habla con Él, reconociendo a Jesús que fue resucitado, fue levantado de la cruz y es Dios para salvarte de la condenación eterna y darte la vida eterna. Pídele perdón por tus pecados. Algo así. Pero hazlo sinceramente en tu corazón. Una oración de salvación. Te doy un ejemplo.
Señor, yo quiero creer en Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Quiero que perdone mis pecados, que me dé la salvación y la vida eterna. Quiero pedírtelo en el nombre de Jesucristo. Quiero confesarte con mi boca que tú eres el Señor, el único Dios verdadero, que moriste en la cruz del Calvario por mí para darme la salvación y la vida eterna. Envía tu Santo Espíritu dentro de mí y dame el gozo de la salvación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Haz una oración. Lo importante es que lo hagas con tu corazón sinceramente y con tus palabras, que le pida al Señor perdón por tus pecados y que te dé la salvación y la vida eterna. Una simple oración puede cambiar tu vida en un instante, en un abrir, cerrar de ojos, a entrar en una vida espiritual. En segundo lugar, en poder y gloria. Mateo 24. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Antes la iglesia del Señor ha sido arrebatada. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Lucas 21, 25 nos dice así: entonces habrá señales en el sol, la luna y en las estrellas, y la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y las expectaciones de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Nos dice también Marcos 13, 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Y entonces verá al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Momento de su venida en gloria y poder, donde los cielos, la tierra será conmovida, la luna no dará su resplandor, el sol se quitará. Será un día de oscuridad, pero entrará la gloria de Cristo alumbrando con poder y gran gloria. Dice el Apocalipsis capítulo 19, 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían a caballo blanco. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Habiendo visto por las Escrituras las dos manifestaciones de la venida del Señor en dos tiempos, una veniendo en las nubes para llevarse a su iglesia al cielo, es decir, ¿cuál es la iglesia del Señor? Es el conjunto de todos los nacidos de nuevo, los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, los que tienen testimonio del Espíritu Santo en su espíritu, de donde sentimos una transformación en nuestros cuerpos terrenal a un cuerpo celestial, un misterio, pero en un abrir y cerrar de ojos ocurrirá esto: la iglesia será arrebatada y se encontrará con el Señor en las nubes. En segundo lugar,
viene en poder y gloria con su iglesia, con él, para reinar en la tierra durante un tiempo. La iglesia ha sido arrebatada, pasa un tiempo de una gran tribulación y después Jesús viene a la tierra con su iglesia para reinar aquí en esta tierra durante un tiempo. Teniendo claro esto, pasemos a ver las señales. Ola de engaño, estuvimos viendo en el anterior audio, señales de engaño y mentira de falsos cristos y falsos profetas. Nos espera una ola de engaño con relación a la verdad de Cristo, una ola de oscuridad, falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros que apartarán de la verdad a las fábulas, a los cuentos, a las distracciones, falsos religiosos con apariencia de piedad. Todo esto estará centrado siempre en la persona de Jesucristo, sobre todo en la deidad. Eso se dio desde el siglo I, se dará hasta los últimos tiempos, hasta que venga el imitador de Jesús llamado Anticristo, y hará señales y prodigios, y muchos le creerán. De la palabra de Dios y sus promesas finales. Todo va encajando en ese sistema de escenario profético para los últimos tiempos. La segunda señal es guerra y rumores de guerra. Los principales conflictos del mundo actual son las guerras de Siria, la de Yemen, la de Sudán del Sur, la de Irak y la de la República Democrática del Congo. Además, existe un conflicto económico entre Estados Unidos y China. Las 7 mayores amenazas que enfrenta la humanidad. Cambio climático. Se está viviendo hoy día en España, en Madrid y en algunas comunidades. Segundo, residuos urbanos. Escasez de agua, escasez de alimentos, desigualdad económica y energética, la seguridad social, envejecimiento de la población. Estas eran las 7 amenazas que enfrentaba la humanidad en el año 2014. Los 5 grandes problemas del mundo en el 2020. La pandemia del coronavirus, que está afectando al mundo entero. Las olas de calor en extremos. Destrucción del ecosistema. Impacto de salud por la polución. ¿Qué es la polución? La polución es la contaminación del medio ambiente, en especial del aire y de las aguas, producida por los residuos procedentes de las actividades humanas y de los procesos industriales y biológicos. Crisis de agua, incendios descontrolados. Hoy día hay uno en esta época en Chile, el año pasado en Australia, y así cada vez más. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reinos contra reinos. La guerra siempre la ha habido desde que Caín mató a Abel hasta hoy día. El ser humano se ha defendido con la violencia, con la guerra, como último recurso. Pero nunca como la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y se dice que se espera la Tercera Guerra Mundial. Los rumores de guerra nunca se han dado como se está dando ahora, que somos conscientes de que este mundo es una aldea global. Cualquier noticia, cualquier cosa que ocurre en la esquina de este mundo, de este planeta, la tenemos en nuestras casas, en el salón, viendo la televisión. Los rumores de guerra son las noticias sobre ella. Algunas son verdad y otras son mentiras, pero crea una sensación de malestar en los que la escuchamos y puede convertirse
en miedo, terror o pánico. Muchos piensan que las cosas van a mejorar. Muchos gobernantes hablan de un nuevo orden mundial, como si fuera a iniciar una nueva era de paz. Los políticos hacen pacto para conseguir la paz en la tierra. ¿Qué dice la Biblia? Primera Tesalonicenses capítulo 5 dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Cuando digan paz y seguridad, entonces habrá un cambio de repente. Los gobiernos buscan la paz. Se están involucrando de forma mundial para establecer la paz en el mundo. Y vendrá la paz. Aunque esa paz sea ficticia por intereses, pero esa paz tendrá un tiempo. Además, una paz que dará una seguridad por la inestabilidad que está viviendo este mundo y que estamos viviendo ahora y que seguirá en adelante, en avance. Pero vamos a una dictadura global por el bien de todos los humanos. De sanidad, de economía, de protección, estaremos casi voluntariamente ahí buscando esa sensación de paz. Esto es algo que cada día se está viendo más claramente. Famoso productor de la televisión, activista, político, lo resumió en estas palabras: en ninguna época de mi vida había estado nuestra cultura tan desprovista de valores espirituales. La raíz de nuestros problemas está más allá del alcance político. Y eso es una realidad. Los políticos se están moviendo hacia la paz y a la seguridad, pero esto se escapa de las manos de los políticos. Intentará, como se dice, habrá esa paz y habrá esa seguridad, pero de la noche a la mañana se quebrará. Pero los rumores de guerra y las guerras se darán. Va a crear miedo en la sociedad, como esta pandemia está creando. Viene una ola de miedo, terror, pánico, como está profetizado. Guardémonos. La palabra de Jesús nos dice: no os turbéis, no os alarméis. Esto es principio de dolores y es necesario que pase. Si es necesario que pase esto, tenemos que prepararnos para pasarlo, para que no nos turbemos y dejemos de confiar en Dios y se manifieste otra de las señales de los últimos tiempos, donde Jesús nos dice: ¿hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? Ya ha pasado cerca de un año de esta pandemia aquí en España y el miedo va creciendo, es global, porque no se ve solución ninguna. La tercera señal es la peste o pandemia. Mateo 24 nos dice: habrá peste y pandemia. El término peste, la palabra peste en griego significa visita del médico o del enfermo al médico. Esa palabra pasó al latín y significa así: pesti, que designa a cualquier enfermedad epidémica, pandémica, al contagio infeccioso, también a la insalubridad y pobredumbre, y a su olor nauseabundo. Asimismo, cualquier azote, ruina, catástrofe, calamidad de gran proporción,
La palabra latina pesti hace referencia a una enfermedad contagiosa inespecífica. Significará esencialmente una enfermedad grave, extendida y transmisible como la peste, por lo que tanto es una epidemia, pandemia, como peste ha venido a coincidir con su significado. Sequía, hambre, falta de lluvia, escasez de alimento, estas cosas vendrán sobre la tierra en gran escala, en proporciones que jamás se ha visto. Sí, las cosas van a empeorar. Estamos pasando por una pandemia como nunca se ha dado en esta civilización, de contagio tan rápido. ¿Ha habido pandemia antes? Sí. Murieron millones de gente en la última pandemia hace 100 años, pero el mundo solo estaba conectado por agua, por barco. El mundo mundial de hoy es una ciudad cercana entre sí, una aldea global. Así que lo bueno nos beneficiamos y de lo malo nos perjudicamos. No sabemos cómo va a acabar todo esto, pero sí sabemos ya que está muriendo mucha gente, que hay millones de contagios. Hasta ahora no se frena, sino que va en aumento. Todo esto va despertando una ola de miedo y de ansiedad. Solo hay que estar ingresado en un hospital y se verá lo que se vive allí y se experimenta allí. Ola de miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es un sistema de alarma en nuestro cerebro que se activa cuando detecta una posible amenaza real o supuesta, presente, futura o incluso del pasado. Se trata de una respuesta útil, adaptativa, que conlleva cambio en el funcionamiento de nuestro comportamiento, pensamiento y cuerpo. El miedo es una alarma para guardarnos, pero al mismo tiempo nos lleva a un cambio del funcionamiento de nuestro comportamiento, del pensamiento y de nuestro cuerpo. El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad, el miedo que sentimos al pensar obsesivamente en una situación o actividad que tememos y que está pendiente de ocurrir. La palabra de Dios para ti en este día. Deuteronomio capítulo 31, 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ello, porque el Señor tu Dios, el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El salmista decía, el día que temo, yo en ti confío. Mateo nos dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos habla, venid a mí todos los que tengáis miedo. Los rumores de guerra, las pandemias, sin darnos cuenta, está creando un miedo, una ola de miedo que llegará al terror, al pánico y que cada vez se va a apoderar de más personas, creando una ansiedad, depresión, desesperación, como la palabra de Dios nos dice. Pero el Señor nos dice, no temáis ni tengáis miedos. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes. Siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar. Para que puedas decir como el salmista, el día que temo, yo en ti confío. Recordar su presencia, que Él está contigo todos los días y que puede acudir a Él. Principio a tener en cuenta en esta fecha que estamos viviendo con relación a la escatología.
Uno, conocer la palabra, es decir, las profecías para estos tiempos. Tenemos que conocerla, tenemos que saberla, tenemos que memorizarla, para cuando vengan los rumores, cuando vengan las noticias, tú puedas pesarlas. Segundo, mantener una buena relación con Dios por medio de la oración. Fortalece tu relación con Dios. Comunícate con Dios, exprésale tus necesidades, exprésale tus miedos, exprésale tu interior, cómo te encuentras, cómo vives. Exprésale, habla, ten relación con Él. Él dice que los que claman, le oye. Que este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todos sus temores, de todos sus miedos. Fortalece tu relación. Tercer lugar, confía en Él en todo tiempo, basándote en la palabra de Dios y no en tus sentimientos. Confía en Él. Cuarto lugar, defiéndete de las noticias que te vengan con la verdad. Cuando escuches noticias de rumores de guerra, de pandemia, de muerte, de catástrofe, de todo esto que sobrevendrá sobre la tierra, defiéndete con la verdad, con la palabra de Dios. En quinto lugar, ser prudente y muy realista en la situación que estamos viviendo. No te dejes llevar por los que no creen lo que se vive. Estamos viviendo una realidad presente y no es fácil. Seamos prudentes, realistas a esa situación. En séptimo lugar, cuida de tu vida física y espiritual, pero pon tu mirada en las promesas de Dios para ti y para la iglesia. Cuida tu cuerpo, la alimentación, el ejercicio. Cuida también tu vida espiritual. Aparta tiempo para leer las Escrituras. Aparta tiempo para compartir tu experiencia. Aparta tiempo para hablar con Dios. En séptimo lugar, no dejarte llevar por los sentimientos de miedo, sino enfréntalos con la luz de la palabra. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Llena tu mente, tu alma de palabra, de esperanza, y los sentimientos de miedo se irán. Porque la luz aleja la oscuridad, porque la luz aleja las dudas, porque la luz da paz, da tranquilidad, da descanso. En octavo lugar, la palabra de Dios se tiene que hacer carne en ti. ¿Cómo? Por la experiencia vivida. Algunos ejemplos. Pablo dice a los filipenses ya en los últimos días de su vida: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo dice esto, ya ha pasado y había pasado por 1000 cosas y había experimentado que lo podía. Le habían dado paliza, lo habían metido en la cárcel, lo habían llevado en un barco, se habían propuesto 40 días, 40 noches un grupo de personas no comer ni beber hasta darle muerte a Pablo. Había pasado por peligro, hambre, desvelo, ataques de adentro, de afuera, miedos, peligros, y él seguía pronunciando: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros sabemos que podemos por lo que hemos vivido, personalmente y a través de nuestra experiencia. Si hemos pasado por desierto espiritual y hemos salido victoriosamente, sabemos que podemos. Si hemos enfrentado las dudas y las hemos vencido con la verdad, sabemos que podemos. Si nos hemos enfrentado a debilidades de nuestra carne y hemos vencido, sabemos que podemos vencerlo. Si hemos tenido críticas, acusaciones,
y hemos actuado con prudencia, sin perder los nervios y la postura, sabemos, como Pablo, que todo lo podemos. Si hemos pasado por tribulación, problemas, dificultades, enfermedades, y estamos firmes y alabando a Dios, ahora sí sabemos que podemos. Los textos son promesas para vivirlas, para creerlas. Fortalece tu amistad con Dios hasta que pueda decir como el salmista: el día que temo, yo en ti confío. El Señor es mi luz y mi salvación. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mejor es tu palabra que el oro. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicia a tu diestra. Hasta aquí me ayudó el Señor. Él es la roca y mi fortaleza. Cuando podamos decir eso confiadamente, podremos decir como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo lejos, ni lo cerca, nos separará del amor de Dios. Porque el amor de Dios, porque el Espíritu Santo ha sellado nuestros corazones con su palabra. El escenario profético se acerca. Está todo preparado. La ola de engaño va aumentando cada vez más. Incluso profetizado que engañarán aún a los escogidos. Hermanos, preparémonos, conozcamos los tiempos, conozcamos las profecías, pasemos tiempo estudiando la palabra de Dios y acerquémonos al Señor cada día. Los rumores de guerra, las pandemias que estamos viviendo, eso va a crecer, ese miedo, ese terror y ese pánico. Acerquémonos al Señor, acerquémonos a su palabra y experimentemos cómo el Señor está con cada uno de nosotros. Bendiciones, que Dios te bendiga mucho. Ayuda al estudio. La Biblia Reina Valera y otras versiones actualizadas. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. La Trompeta. Vulcano Victoris. Wikipedia, Diccionario de Etimología. Bendiciones, que Dios te bendiga muchos. Si estás suscrito, te llegará los estudios que suba. Luz de la verdad.